positivos y con buenas intenciones, si logramos regresar en agosto, no vamos a regresar como si fuéramos a regresar en tiempos normales. Es muy probable que lo que se haga es pues, grupos más pequeños, tratar de evitar que los laboratorios estén con muchos estudiantes, o sea, controlar todo eso, y eso significaría que durante la jornada pudieran 2 o 3 equipos trabajar sobre el mismo equipo, ¿verdad? Para hacer la práctica correspondiente. Estamos conscientes de que en este trimestre o los anteriores, si ya pasaban el laboratorio y no les interesa esa parte que faltó, pues no hay manera de obligarlos. Yo sí, así lo siento. Sí, y no lo digo en un plan negativo, simplemente se respeta, ¿no? Sino para que hacemos todo esto que estamos haciendo. Pero aquellas personas que estén interesados en completar esa formación que está haciendo falta, esa experiencia que está haciendo falta, pues lo menos que podemos hacer nosotros es ofrecerles la posibilidad de hacer esa práctica. A lo mejor, por ejemplo, en este caso que estamos analizando ahorita, se contemplan cuatro prácticas, ¿no? Que es lo que han hecho: enfriamiento, secado, destilación y reacción química. O sea, a lo mejor a algún equipo le toca, o podríamos así poner a consideración, son ideas, ¿eh? No es nada que yo diga que ya está aterrizado. Consideración, intereses en algún aspecto de alguna de las prácticas, una temática específica que les interesara, etcétera, y armar, no necesariamente con los equipos como están ahorita armados, sino simplemente buscar afinidades de algunas personas y, no sé, un lunes a las 9 de la mañana vernos con el laboratorio y trabajar específicamente en el equipo que les interesa trabajar. Si me explico, es decir, no sujetarlos a un rol de prácticas como sería normalmente antes de la pandemia, ¿no? Que ustedes sabían que el proceso de separación 2 implicaba 4 prácticas y esas 4 prácticas se repartían a lo largo del trimestre. En este caso específico, a lo mejor un par de prácticas que puedan ustedes realizar de su preferencia sería, vamos a decir, suficiente para lograr lo que les estoy platicando. Paliar de alguna manera esa falta, pues, que está haciendo, que estamos conscientes nosotros. Imaginen ustedes los químicos que tienen mucho más laboratorios que nosotros, pues también están así muy preocupados con esta situación. Los biomédicos tienen ese problema fuerte también porque ellos tienen mucha práctica, ¿no? En la parte, pues en sus diferentes materias a lo largo de la carrera. Pero en fin, es un poco la idea. Estamos conscientes de este asunto, vamos a tratar de lograr lo mejor posible, librar lo mejor posible esta situación, y lo menos, insisto, que podemos ofrecer nosotros como institución es completarles en tiempos, vamos a llamarle a lo mejor extras. A lo mejor dedicamos una semana de laboratorios antes de que empiece el trimestre, cosas por el estilo. Proponemos, esta semana va a ser una semana en la que se van a realizar puras prácticas, con la idea de que ustedes vayan a la universidad en un horario específico a realizar la práctica correspondiente y no combinarles práctica con teoría, porque entonces sí sería ahí más complicado. También la probabilidad de que continúen la teoría así en esta modalidad de virtual se contempla, a lo mejor inclusive para este trimestre de agosto, aunque también se habla mucho de hacer como una asistencia mixta, es decir, usted por un lado asiste en la parte virtual y algo visual, algo que sea con presencial, ¿no? Un día a la semana o 2 días a la semana van a
a una clase con un salón adecuado, ventilación, no los grupos estos que, como pongo el ejemplo de los colegas sociales, ¿no? Que acuérdense que luego es un relajo que nos están quitando sillas y las ponen en otra, porque hay hasta alumnos en los pasillos, ¿no? Con el profesor que es muy taquillero. En fin, ese tipo de cuestiones van a tener ¿cómo se llama? Pues tomarse en consideración, ¿no? Y ver lo mejor posible para que podamos minimizar estos efectos, vamos a decir, negativos de la pandemia. ¿Algún comentario específico de esto que tengan? ¿Alguna observación? ¿Inquietud? Pues yo creo que está bien, doctor. Es una buena... Es una situación que se está dando y sí creo que vale la pena. Yo creo que es importante que ustedes estén sintiendo cierta retroalimentación por parte de nosotros, para que no se sientan así tan al garete, ¿no? Considero yo que es importante que podamos estar, ¿cómo se llama?, en sintonía con esto. Bueno, acabo de ver ahorita el correo y ya estoy viendo. Creo que me hacen falta dos prácticas de enfriamiento ya las finales. Acabo de ver ahí una que acaba, no al abrir, tengo que, después de la clase voy a recopilarla. Y en principio ya cubrieron las 4 prácticas de destilación, ¿no? Entonces, voy a revisarlas en esta semana, de la destilación, y les mando las observaciones hacia el fin de semana. Y lo que nos está quedando pendiente es reactores. El reactor les había comentado en algún momento de las clases anteriores. Voy a compartir pantalla. Les había comentado la posibilidad de que ustedes revisaran la bibliografía y propusieran una práctica. Creo que es algo que dentro de todo esto que estamos tratando de innovar, pues sería interesante, ¿no? Que ustedes de alguna forma nos retroalimentaran también eso. Es decir, buscar en la literatura algunas prácticas. Hay muchas prácticas reportadas de universidades en las que llevan a cabo ciertas reacciones. Nosotros hemos estado analizando déjenme ver para no inventarles. Laboratorio, prácticas, la hidrólisis y la esterificación, saponificación. ¿Sí? Han sido prácticas que han hecho históricamente. Lo que nos ha limitado ha sido los recursos que pudiéramos tener para hacer las evaluaciones, seguimiento de la reacción química conforme se desarrolla, por la cuestión esta de tener algún equipo que nos permita ir midiendo cómo varía la concentración en el tiempo. Pero, en fin, se ha hecho, se ha logrado. Déjenme, les enseño. Dejen que se abra esta cosa. De repente la máquina, como la dejo descansar el fin de semana, se alienta. Ahí va. Por ejemplo, esta es la saponificación de acetato de etilo, ¿no? Partimos de la reacción, es una reacción en fase homogénea. Tenemos la reacción química, que es el hidróxido de sodio que reacciona con el acetato de etilo para dar el ácido, el acetato de sodio y el alcohol. Este es un ácido, ¿no? Por la doble ligadura del CO.
Los datos experimentales que se recopilan en estos son experimentos que se realizaron, son ese tipo de curvas, ¿sí? En las que llevamos a cabo, relacionamos la concentración en función del tiempo, ¿sí? Esta es digamos, la curva que permite, a partir de la cual podemos establecer la cinética aplicando algún modelo del modelo integral o el modelo diferencial, ¿verdad? Que permite investigar el orden de la reacción. En este caso específico, lo que tenemos se nota, por ejemplo, en el caso ya muy puntual, que una cinética de primer orden difícilmente reflejaría los datos experimentales. Noten que estamos graficando el logaritmo natural de la concentración inicial entre la concentración al tiempo t, que son de esta tabla, de estos valores, de este par de columnas, en función del tiempo. Y al graficarlo nos da esto. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es cambiar en el modelo integral y plantear una cinética de segundo orden. Una cinética de segundo orden nos daría esta tendencia. Esta tendencia que de alguna forma mejora, digamos, la predicción que hacemos nosotros por ejemplo, noten esta línea. Lo que se espera al graficar logaritmo natural de C a 0 en C en función de T, se espera que se forme una recta que parta del origen, ¿no? Y al graficar segundo orden, se espera que una gráfica de 1 en CA en función del tiempo nos diera una recta. Bueno, en ninguno de los dos casos nos está dando la recta, aunque esta puede ser más aceptable, digamos, en términos generales que la de arriba. Porque si ustedes ubican el modelo matemático de una cinética de segundo orden, al graficar 1 en CA, tendríamos 1 en CA0 más K por T. Y el 1 en CA0 es la ordenada al origen, que no parte de 0 necesariamente. Entonces, más o menos tendríamos perdón, aquí está, una aproximación un poco mejor de esta por la cinética de segundo orden. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es hacer un planteamiento de un método diferencial y a partir, estas son ideas que le estoy dando para que ustedes tomen en cuenta todo ese tipo de posibilidades, tenemos el método diferencial, nos pide que calculemos pendientes en diferentes puntos de la curva de concentración, contratiempo. ¿Y qué nos va a dar ese análisis de las pendientes? Pues lo que nos va a dar este análisis de las pendientes es justamente la derivada de la concentración con el tiempo, por definición, ¿no? La tangente en un punto de una curva es la derivada. Entonces ya tendríamos nosotros entonces una especie de ley de potencia. Déjenme, voy a borrar todo esto. No se quedan ahí marcadas. Me salgo de ahí y sacamos acá y voy a plantear aquí una ley de potencia que lo que me permitiría entonces es lo siguiente. Voy a ponerlo acá. Entonces la ley de potencia me va a permitir plantear que el logaritmo de menos R igual al logaritmo de la constante de velocidad de reacción más o menos, espérame, déjame ver, no, más el logaritmo de la concentración, ¿no? Eso sería, digamos, más o menos lo que me daría la ley de potencia, y esto de alguna forma lo podría yo trabajar con los datos experimentales y encontrar la forma de evaluar R. Perdón, aquí me faltó N.
Sí, una ley de potencia que dice que RA es igual a K por la concentración de A a la N, ¿verdad? Entonces, con esto yo grafico el logaritmo del logaritmo base 10 de la R que yo obtengo a partir de la pendiente de esta curva que está aquí, en función del logaritmo de la concentración, y entonces de la ordenada del origen en cuanto a los de la constante, y el orden de reacción lo obtengo de la pendiente. Esa es una opción cuando se trabaja con datos experimentales y se hace la búsqueda aplicando pues el método integral o el método diferencial. ¿Sí me explico? Eso por tomar un ejemplo relacionado con esto. Luego hay otro ejemplo que es el de la misma saponificación, nada más que se llevó a cabo a diferentes temperaturas. Entonces, en esta gráfica, lo que tenemos aquí, por ejemplo, todos siguen más o menos, aunque fíjense aquí, por cuestiones de datos experimentales, no le quiero poner yo aquí nada de dudas, de que hubiera ahí cuchareos y cosas por el estilo, pero más o menos tiene una forma menos pronunciada que la curva que tenemos aquí, si se fijan. Dando por hecho eso, a lo que voy es que puedo yo eventualmente hacer gráficas del logaritmo de la concentración en función del tiempo, obtener las pendientes correspondientes y a partir de eso hacer un análisis. ¿Dónde anda? Ya me está traicionando esto. Aquí está. La gráfica para las diferentes temperaturas. Aquí son así. No, aquí esta es otra reacción. Este es otro sistema. A ver. Este es un... Aquí tenemos... Ah, bueno, no, esto viene de aquí. A ver. ¿De dónde viene esta cosa? Esta es... Sí, bueno, estos son los experimentos, diferentes experimentos a diferentes temperaturas. 42, 38 y 25. Aquí tenemos un poquito mejor. Pero fíjense cómo la de segundo orden se ajusta un poco mejor que la otra. Esto está bastante aceptable como modelo. En fin, esa es parte del análisis que tendrían ustedes que hacer, ¿sí? Y a partir de esta información, como tenemos diferentes valores de la constante a diferentes temperaturas, podemos, aquí también es una correlación muy baja, pero en fin, da una idea del orden de la energía de activación relacionada con esta reacción. Luego esto lo mejor es contrastarlo con lo que se reporta en la literatura de esta reacción en términos de la energía de activación y ver qué tan alejados están. Entonces, cuando se trata un objetivo de la práctica es, a partir de datos experimentales, establecer la cinética de la reacción. Y cuando hablamos de establecer la cinética de la reacción, hablamos de evaluar la constante, y al hablar de evaluar la constante, estamos hablando del evaluar el factor preexponencial y la energía de activación, para poner la constante en función de la temperatura, y el otro dato es el orden de la reacción. Entonces, a partir de esa información, pueden ustedes decir que su RA es igual a un valor del factor de preexponencial por el exponente a la menos la energía de activación en RT por una concentración a un orden de reacción específico. Y este fue el caso de la hidrólisis, no fue el caso de la todo esto es saponificación, y luego otro conjunto de datos es la hidrólisis. Aquí sí se tiene un poquito más entonces lo que comenté relacionado a las curvas, pues estos son el comportamiento que tenemos de las curvas. De las curvas experimentales, graficando el logaritmo de la concentración contra el tiempo. Entonces esto habría que analizarlo, pues, y sacar conclusiones al respecto. Entonces un poco la idea es esa, ¿sí? Esa sería, digamos,
una opción de las prácticas que se pueden estar estableciendo aquí. Ok. Entonces voy a salirme de aquí y voy a plantearles que ahora, para esperar a que cierre el PowerPoint. ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, aquí estamos. Estamos en esto de aquí, bueno, en un curso de reactores químicos, el de Ingeniería de Reactores Químicos 1, tienen la introducción, plantea pues que el tratamiento, que el reactor es el eje principal de un proceso que demanda un tratamiento de acondicionamiento de la materia prima previa a meter el reactor, y la corriente que sale del reactor, lo mismo, tendría que tener un acondicionamiento para eventualmente mandarlo a algún proceso de separación, de absorción, respiración, lo que sea, para depurar el producto de interés. Si el nivel de conversión que se alcanza en el reactor no es suficientemente alto, pues tiene la opción de la recirculación del material para seguir favoreciendo la reacción, ¿no? Mantener el sistema. Entonces, esto es parte de la primera, la parte introductoria. La otra cuestión es relacionada con las disciplinas que están alrededor del diseño del reactor, que es evidentemente la termodinámica, la cinética química, los fenómenos de transporte, ¿no? Esos son los tres principales, y esta de ingeniería económica, pues de alguna forma es también es la que tiene la última palabra, ¿no? Porque ustedes pueden diseñar un proceso muy fregón con un tipo de reactor, etcétera, etcétera, pero si la economía no da, pues no da. Nomás no se hace, pues. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos esto, la termodinámica nos aporta dos valores muy importantes. Uno es el calor de reacción y otro es el equilibrio, básicamente. Calor de reacción, si es positivo o negativo, nos estará indicando que la reacción es endotérmica o exotérmica, y la extensión de la reacción es hasta dónde podemos, bajo ciertas condiciones de operación del sistema, alcanzar un cierto nivel de conversión. Esa es parte de la cinética química, por lo que acabamos de comentar ahorita, ¿no? Establecer la política que me permita, como les decía en general, esos tres datos, que es el factor exponencial, energía de activación y orden de reacción. Los fenómenos de transporte que están relacionados ya básicamente con el funcionamiento del reactor. Todo lo que tiene que ver con flujo aquí, sobre todo caída de presión a través del sistema, la transferencia de calor con los alrededores o dentro del sistema que estemos analizando, y también pues la transferencia de masa. Después, reacciones tipo homogénea, heterogénea, la forma de operar de los reactores en forma intermitente, flujo continuo, semicontinuo. En función de la geometría del reactor, tenemos tanque agitado o tubular. Los reactores también se clasifican como las reacciones en reactores homogéneos y reactores heterogéneos. Y la estructura del diseño del reactor, que parte de la reacción que se está manejando, la parte de laboratorio, nuevamente aquí la importancia de trabajar a nivel laboratorio, a partir de una cinética química que puede ser catalítica, establecemos una ecuación de velocidad, tenemos que ver con selectividad, etcétera.
y establecemos un modelo de reactor que te puede retroalimentar con matemáticas aplicadas para ir afinando el modelo, ¿verdad? Y una vez que ya se tiene funcionando esto, se puede pasar a la planta piloto para finalmente llegar a la gran escala. ¿Sí? Eso es un posible camino, una cierta lógica en la estructura del diseño del reactor. No me quiero meter a mucho detalle porque creo que están llevando ustedes este curso, ¿no? O ya lo llevaron. Bueno, está la definición de la energía de activación, efectos, RERES, pum, 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 patrones ideales, intermitentes, todo esto. Ahora vienen los reactores, que es con lo que básicamente se trabaja en el laboratorio. Los reactores intermitentes por lote. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es una cierta nomenclatura que nos permite entendernos, ¿no? Con los balances correspondientes. Na0 son las moles iniciales al tiempo t igual 0. No hablamos, en el caso del batch, no hablamos de alimentación en el contexto de una corriente de aire, de fluido que entra o sale del reactor, sino que tenemos cargas, ¿sí? Entonces, al tiempo t igual 0 tenemos una Na0, a un tiempo t, un cierto nivel de conversión, que tiene que ver con las moles iniciales por 1 menos XA, XA es la conversión. ¿Sí? La fracción de reactivo que reaccionó. El B es el volumen del reactor o volumen de la mezcla reaccionante, dependiendo de cómo lo estemos manejando. Y el sistema puede trabajar a volumen constante o volumen variable. De ahí, pues la reacción, un factor que es importante es esto, que es la cuestión, sobre todo en sistemas, no sobre todo, en sistemas gaseosos, tenemos la variación del volumen en función de un factor de expansión que se define de esta forma. O sea, el volumen de la mezcla reaccionante al 100%, o sea, cuando desapareció el reactivo, totalmente el reactivo limitante, menos el volumen inicial entre el volumen inicial. Entonces, si tenemos una reacción A que da 2B o 3B, tendríamos un proceso de expansión. Si tenemos una reacción que parte de 3A para dar 1, pues tenemos un proceso de contracción y el factor de exponencial es negativo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cuestiones supongo yo que las han visto. En los reactores de flujo, tanque agitado, reactor de flujo tubular o flujo pistón, como es el modelo típico. Tenemos, en lugar de cargas, tenemos flujos con sus concentraciones correspondientes, tanto a la entrada como a la salida, y se definen unos parámetros que tienen que ver con el funcionamiento del reactor, lo que llaman el espacio-tiempo, que se define en términos de esta relación, el volumen del reactor entre el flujo volumétrico de entrada y el tiempo de residencia. Cuando el sistema es a densidad constante o volumen constante, el espacio-tiempo y el tiempo de residencia son iguales, pero cuando el sistema varía, el espacio-tiempo es diferente al tiempo de residencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el tau lo calculan con el volumen inicial en la alimentación y el tiempo de residencia lo calculan con el volumen a la salida. Entonces, si hay una expansión o una contracción, pues se va a reflejar en el flujo volumétrico que tenemos a la salida del reactor. Bien. Y ya. Esta es la parte, digamos, general de la teoría relacionada con reactores hacia vuelo de pájaro. Y vamos a ver los balances rápidamente. Con esto la idea mía es que ustedes vayan fijando cómo van a estructurar su reporte, lo que tienen que buscar en todo caso en la literatura o con la información que yo les mande. Vamos a partir, como en todos los ejemplos anteriores, de las prácticas anteriores, darles los datos, vamos a llamar los datos primarios, que serían en este caso específico tiempo, concentración, y de ahí derivar ustedes todo lo que tengan que
de análisis. Ahí va, está. Poco a poco. Vamos, cuestiones de diseño, el reactor. Tenemos la ley general, la primera ley de la termodinámica, ¿no? O sea, lo que entra o lo que se carga, lo que sale o lo que se tiene al final de la práctica. Tenemos el término que está relacionado con la reacción química propiamente y si estamos trabajando en un sistema en estado estacionario o no. Por supuesto que el reactor por lotes, pues por definición trabaja en un régimen no estacionario, ¿no? O sea, es una barbaridad que puedan decir que un reactor por lotes está en el estado estacionario. Porque típicamente el estado estacionario lo definimos considerando que el parámetro, la variable que estamos considerando, concentración, temperatura, presión, etcétera, no varían con el tiempo. Y en el caso de los reactores por lote, justamente lo que seguimos es cómo varían con el tiempo. Reactores homogéneos, tanque agitado. Tenemos el reactor por lotes, como les comentaba. Entonces, el balance tiene que ver nada más con estos dos términos, ¿no? El término de reacción química que está aquí. Y le pongo más menos porque si es negativo estamos refiriéndonos al reactivo, que es como comúnmente se establece el balance. O positivo si estuviéramos haciendo un balance en términos del producto. ¿De acuerdo? Y esto a su vez es igual al término de acumulación, donde estamos viendo la variación con respecto al tiempo, pues finalmente de las moles que están reaccionando. Concentración por volumen es justamente ¿cómo se llama? Pues la variación de las moles con el tiempo. Ahora, noten que estamos poniendo la derivada del producto, lo cual significa que si yo desarrollo esta derivada, voy a tener un término de concentración por la derivada del volumen en el tiempo más el volumen por la derivada de la concentración con el tiempo, lo cual hace que esta ecuación se vuelva, este balance sea más complejo y se tenga que recurrir a parámetros como la conversión para homogeneizar, digamos, la ecuación que se va a resolver. Entonces, en el caso específico de que el volumen de la mezcla reaccionante sea constante, la tasa de reacción la podemos definir tranquilamente como la derivada de la concentración con el tiempo. Entonces, aquí tenemos definiciones de conversión, moles iniciales menos de las finales al tiempo t entre las iniciales. Como les comentaba, el volumen que tiene que ver con el factor exponencial, con el factor de expansión. Si el sistema es a volumen constante en un tiempo diferente de cero, tendríamos n igual a ci por b, y este término, y esto me permitiría establecer típicamente la expresión que corresponde al balance, que permite calcular el tiempo de reacción en función de la conversión. ¿Sí? Tenemos la concentración inicial por la integral de la dx en RI. Y si el sistema es a volumen variable, tendríamos en t igual 0, tendríamos las moles iniciales y luego la conversión en función de esas variación de las moles, que también es volumen por concentración son moles, pues, de x y en dt, derivando esto, quedaría menos b en b0 por RI en ci0. Y esto ya llevado, integrándolo, nos quedaría al volumen, nos quedaría que el tiempo de reacción sería igual a B0 por ci0, la integral de 0x y de xy entre el volumen por RI. Es decir, el volumen queda dentro de la expresión. Si nosotros postuláramos, ¿qué es lo que se hace? Que el volumen es función de la conversión, pues nosotros ya aquí tendríamos un término que estaría en función de la conversión, tanto el volumen como la R, y la podríamos integrar. Por convención, esto es lo que nosotros postulamos o aceptamos como regla, pues, que la variación del volumen de una mezcla gaseosa
va a ser función de la conversión de acuerdo a esta expresión. Es una función lineal de la conversión. Es una ley tan manejada como casi la ecuación de Arrhenius, ¿no? De que la que da cuenta de cómo varía la constante con la temperatura. Para los reactores de tanque agitado continuos, aquí sí podemos postular que la acumulación es cero y nos quedan estos tres términos: de entrada menos salida, lo que sale menos lo que entra, por más menos, pues nuevamente el término de reacción química, aquí lo tenemos representado. Y ya pues siguiendo con este esquema, tendríamos aquí el balance de materia correspondiente al reactor, ¿cómo se llama? Al reactor de tanque agitado continuo, que es una ecuación algebraica a diferencia de una ecuación integral. Esto de algebraica se debe que ustedes, en el reactor, una vez que se lleva a cabo la reacción química, todos los parámetros que estén definiendo el sistema reaccionante son constantes. O sea, tenemos una entrada, reacciona, vamos a llamarle en términos, una reacción inmediata, vamos a decirle así, y ya ahí queda. Se alcanza un 60% de conversión y esa es la conversión que se alcanza. La temperatura varió de una temperatura inicial a una temperatura de operación, igual se mantiene constante, y la concentración va de una concentración inicial a una concentración final y se mantiene constante. Y más aún, las propiedades de la mezcla reaccionante dentro del reactor son idénticas a las condiciones de salida. Por esa razón, aquí no hablamos de que la reacción esté evolucionando, y por eso se plantea un balance de una ecuación algebraica. ¿Sí? Esta ecuación nos permite evaluar la relación del volumen al flujo volumétrico, al flujo molar, o bien el espacio-tiempo correspondiente si tomamos en cuenta, multiplicamos por la concentración y tenemos este sistema aquí. O sea, XY lo sustituimos por la concentración, esta que está aquí, y entonces nos queda este término, y el término de C0 que está aquí, que viene aquí, se va con este que está acá, con este que está aquí, y nos queda esta expresión del lado derecho. Y finalmente el tanque agitado, el flujo pistón, tenemos nuevamente una variación a lo largo del reactor, va variando conforme avanza el frente. Los términos del balance son idénticos al anterior, o sea, entrada menos salida más menos, aquí tendríamos el más menos, la generación de la especie química que estamos balanceando, y el término de estado estacionario igual a cero, la acumulación. Y esto conduce a tener los balances correspondientes ya nuevamente en forma integral. Si ustedes comparan este balance con el que se obtiene del reactor de intermitente, el lado derecho es idéntico al balance que tenemos aquí en el reactor de flujo tubular, este que está aquí. Nada más que aquí la conversión es función de Z, y acá la conversión es función del tiempo. Pero la forma de la integral, lo que tienen del lado derecho es idéntico. Está dando cuenta pues que en el otro caso estamos integrando respecto al tiempo, y aquí estamos integrando respecto a la posición axial. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir para recordarles el tema, ya meterlo de lleno al tema que estamos planteando? Profesor, una pregunta. Dime. Nosotros vamos a suponer, bueno, vamos a hacer nuestra propia práctica con todos los datos, o también nos va a proporcionar datos usted. Yo que lo que quiero que ver es lo que les iba a proponer. Yo me esperaría, vamos a ver si de aquí al miércoles, yo creo que pueden tener ustedes información al respecto y hacer propuestas específicas de alguna reacción que hayan visto que tenga datos experimentales reportados, y que ustedes en un momento dado los tomen esos datos como tal
y hagan el análisis de la cinética de la reacción. Si no, bueno, pues voy a tener que darles estos valores. Pero espero que nada más tomen en cuenta los valores de concentración así que les doy y hagan todo el análisis. Y no se vayan con la parte fácil, pues. Eso es lo único que yo deseo. Sí, responde a tu inquietud. Sí, doctor, gracias. Y yo les recomendaría que vieran en el libro del ESP, no sé si tengan la posibilidad de revisar la segunda edición, donde tienen este es un camino muy, muy completo de cómo explorar la cinética de una reacción. Desde tener los datos así iniciales, que son estos que están aquí, o sea, lo que ustedes tendrían, pues, ¿sí? Cómo tratarlos a la luz de plantear una cinética de primer orden y graficarlos como si primer orden o segundo orden y notar, pues, que podríamos aquí plantear una cinética porque sería prácticamente segundo orden y la de primer orden como que sí faltaría. ¿De acuerdo? Y entonces, es decir, el primer análisis, una vez, si ustedes se enfrentan con una reacción cualquiera y tienen datos de concentración en función del tiempo, y les dicen que establezcan la cinética de la reacción, que digan que si se trata de una cinética de orden quién sabe qué y el valor de las energías de activación y todo lo que estamos platicando. Entonces, primero, si van a necesitar establecer la cinética, la constante de velocidad de reacción en función de la temperatura, necesariamente, esta tablita se debe de repetir para las diferentes temperaturas. ¿Sí? Es decir, esto de aquí ya da un planteamiento en la que tendríamos nosotros, fíjense, si la concentración del hidrógeno la hacen igual a la concentración del bromo, ¿qué es lo que se plantea aquí? Pues se plantea que N va a ser una especie de orden de reacción global. Estrictamente hablando, al inicio, ustedes pueden tener, vamos a decir, el impulso, voy a ponerlo, déjenme platicárselos en esos términos, de proponer que la R menos R, ya no lo voy a poner va a ser igual a una constante por la concentración, vamos a llamarle de A, por la concentración de B. Así de entrada. Y si yo planteo que estas concentraciones son iguales, pues esto va a ser igual, va a tender a ser K por una concentración de A elevado esto puede ser inclusive una K'. ¿Por qué? Porque esta K', no es cierto. No, porque estamos diciendo que estas dos concentraciones son iguales. Y esto sería elevado al cuadrado. No sé si lo están viendo así como lo estoy viendo yo. Entonces tendríamos nosotros ahí que plantearnos que esto fuera una... Bueno, lo voy a poner como N, que no conozco, pero es una N que ya considera las dos concentraciones. Hagan de cuenta que esta es la concentración A y la otra la concentración B. Entonces, N es la suma de A y B. Y eso permite pues hacer todo este análisis que se está planteando aquí. Luego, después de esto, podemos plantear, se puede plantear que efectivamente tienes una concentración de hidrógeno a la potencia A y una concentración del bromo a la potencia B, donde A más B es igual a N, lo que les acabo de plantear. Entonces, ¿qué sucede? Pues el orden global de reacción sería, entonces, si considero estas dos concentraciones,
La concentración del... O sea, esto es un experimento que yo llevé a cabo donde la concentración del hidrógeno la hice igual a la concentración del bromo. Entonces, esto no es que yo suponga nada, simplemente esto lo puedo representar de esta forma, porque las dos concentraciones son iguales. O sea, n es la suma de las dos de los dos exponentes. Entonces, a partir de eso, yo hago el análisis del sistema y encuentro un orden de reacción global, N. Y ese es el orden de reacción que yo veo, que yo planteo, y a partir de eso encuentro el orden de reacción N global. Y a partir relacionando el álgebra de las dos expresiones, puedo encontrar el orden de reacción de A y el orden de reacción de B. Y luego pues hay un análisis de mínimos cuadrados que permite evaluar a partir de los datos experimentales, evaluar las mejores constantes. Ahora, esto implicó tener otro tipo de datos, que son los datos que están aquí. Estos datos, si ven en esta tabla, en los primeros 4 datos, cumple con esta condición de que la concentración del hidrógeno es igual a la concentración del bromo. Y aquí tenemos valores de lo que llaman la R inicial. Sí, esta R es una R inicial. Y esa R inicial la utilizamos para establecer ese análisis. Y luego después tenemos los 4 datos donde la concentración de A es diferente de la concentración de B. Entonces aquí también tenemos otros datos. Y esos son los datos que se utilizan para hacer este análisis que estamos planteando aquí. Esto es lo que les permite hacer este tipo de análisis para establecer el mejor orden de reacción. Y esto plantea que esta ecuación que está aquí típicamente se trata de un sistema reaccionante no elemental. Si ustedes recuerdan, la definición de una reacción elemental es aquella que coincide la expresión estequiométrica con la expresión cinética, como la estoy planteando acá. Noten que aquí no dividí por nada. Y esto de acá ya sería una reacción no elemental, que implica una serie de mecanismos que explican cómo se está llevando a cabo la reacción. Pero básicamente el análisis que estamos aquí planteando, como se trata de una reacción inicial, eso significa que la influencia, vamos a decir, del ácido bromhídrico se minimiza. Y básicamente lo que estamos analizando es cómo están interactuando los dos reactivos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones están involucradas en este análisis. Bueno, entonces, creo que esto les da una idea en términos muy generales de cómo se tratan los datos cinéticos en la reacción. Y estos datos, déjenme ver. Aquí sí van a... Pongan más atención porque aquí sí aquí es la letra la que domina. Entonces aquí tenemos una interpretación de datos de laboratorio. Básicamente a lo que me voy a decir, lo que acabamos de decir, tenemos un método integral, un método diferencial. En el caso del método integral, partimos de suponer una cinética. Decimos que R es una cinética, por suponer, de primer orden. Se integra la expresión y esa expresión es la que tenemos aquí, menos el logaritmo natural de CA en CA0, o para manejar positivo y no tener la gráfica chueca, perdonando la expresión, invertimos el logaritmo, no sea 0 entre CA, te da positivo y aquí lo graficamos aquí. O menos el logaritmo de CA en CA0 para que nos dé positivo. Y graficado nos va a dar a nosotros esta relación que tenemos aquí. Si estos datos experimentales que yo tengo en mi bitácora de variación de concentración en función del tiempo, los grafico como esto, o sea, estos valores de aquí agrego yo una columna donde pongo logaritmo natural
y CA0 entre CA y corro los datos de la tabla, de la columna, genero datos del logaritmo natural del CA0 entre CA en función del tiempo, lo grafico y si me da una recta, significa que se trata efectivamente de una cinética de primer orden. Y lo mismo haría para si se tratara de una cinética de segundo orden, o lo mismo pasaría, el mismo análisis que se estaría planteando, el equivalente a esto es esto que está aquí en función de conversiones. Ustedes le pueden agregar aquí otra columna donde definen la conversión, como la concentración inicial menos la concentración de A entre la concentración inicial, y son los valores de X. Y lo grafican entonces como menos logaritmo natural de 1 menos X en función de T, y lo mismo, esperan obtener una recta cuya pendiente va a ser la constante. Si esta tabla la repiten